Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más en el canal de Pablo Fontirroy. Avanza la tarde, 16 horas y 22 minutos. Recibí una información por parte de uno de ustedes que se encuentra viviendo en Europa con respecto a una propuesta y una exigencia básicamente de los socios del Frente Amplio en España, y hablamos de Podemos, que le pide al Estado español a través de su presidente comunista Pedro Sánchez expropiar todos y absolutamente todos los bienes de la Iglesia Católica que no estén debidamente inscritos. Con respecto a la Iglesia Católica a nivel iberoamericano, éramos muchos los que teníamos la suerte de viajar por distintos países, en mi caso Chile, Brasil, Argentina y Paraguay. Me había dado cuenta que de un tiempo a esta parte, y desde el falso estallido social hasta esta parte, muchas de las iglesias, grandes, pequeñas parroquias, se estaban parapetando, construyendo rejas, asegurándose con alambres púas, cámaras, y frente a esto yo pensaba que las iglesias se estaban cuidando debido a lo que había sucedido en Chile, y también pensaba, dentro de mi ignorancia, que las iglesias se estaban preparando para no ser víctimas de la delincuencia. Hasta que el día de hoy aparece la noticia en OK Diario de que Podemos solicita al gobierno de España la expropiación de todos los bienes culturales de las iglesias en España. Entonces activo rápidamente, luego de haber recibido esta información, de haberla leído y de haberla procesado, y me comunico con fuentes eclesiásticas en Argentina, en Brasil, en Chile, y me reúno con una alta fuerte eclesiástica en el país donde vive mi familia, en Paraguay, donde consideran a todo esto a gran parte de la Iglesia Católica chilena traidora a su pueblo y que ha entregado a su pueblo al comunismo. Detalle fuerte, porque una parte de la Iglesia Católica Argentina también considera a la Iglesia Católica chilena como una Iglesia Católica traidora, aparte de una Iglesia Católica chilena, una Iglesia Católica traidora a los preceptos de la Iglesia y que ha entregado a su pueblo para que sea perseguido. Ahí entiendo por qué la Iglesia Católica chilena jamás realizó ningún comentario con respecto a las iglesias quemadas, saqueadas y destruidas en el territorio nacional. Frente a esto, queda confirmado a través de este comunicador y este portal que la Iglesia Católica Iberoamericana está en alerta inminente, en alerta total, frente a una inminente expropiación de sus bienes culturales a nivel regional, en España y en toda Latinoamérica, empujado esto por los gobiernos progresistas, socialistas, comunistas, por la izquierda, que básicamente es todo esto. Esta es la razón del por qué las iglesias ahora están detrás de rejas, alambres púas, guardias de seguridad y cámaras. Según lo que me explicaban hoy en la tarde y lo que entendí a mi manera, hay dos tipos de iglesias, dos tipos de edificios. Hay edificios debidamente inscritos en los países que pertenecen al Vaticano. Quiere decir que son como una especie de embajadas en cada ciudad grande o en cada pueblo. Estas iglesias no pueden ser atacadas, no pueden ser quemadas o no pueden ser saqueadas. Si esto sucede, el Estado tiene que resarcir al Vaticano si es que esto pasa. Pero hay otro punto. Ninguna de estas iglesias que pertenecen al Vaticano y no son parte de los bienes culturales, ya les voy a explicar qué son los bienes culturales, no pueden ser tomadas por la izquierda radical internacional, Podemos, Frente Amplio, comunistas, socialistas, colectivos chavistas. ¿Por qué? Porque se crearía un conflicto internacional
con un Estado soberano que es el Vaticano, lo que supondría una intervención de una fuerza de tarea internacional para recuperar los bienes del Vaticano. O sea, no es llegar y tomarse una iglesia, ni llegar y atacar una iglesia. Pero ojo, ¿de dónde viene la alerta de que esto puede ser posible en tiempos de persecución de los cristianos y de los católicos y además de los judíos? Esto puede ser posible y además hay múltiples iglesias que están erigidas o levantadas o construidas sobre lo que se denominan los bienes culturales. ¿Qué es esto? Terrenos cedidos por el Estado para poder construir iglesias, episcopados, colegios, capillas y así poder evangelizar. La izquierda en Iberoamérica, en Chile, en toda Latinoamérica y en España, ahora va por sobre estos bienes. El comunismo viene por la iglesia, viene por los bienes culturales y por las iglesias más grandes que no estén debidamente registradas. Eso quiere decir que si el Vaticano no registró una propiedad debidamente, la va a perder. No solo el comunismo viene por esto, sino que todos los bienes de las iglesias católicas en Latinoamérica que no estén debidamente inscritas van a poder ser expropiadas en este nuevo orden. De hecho, todas las iglesias que hayan sido construidas bajo lo que la izquierda progre denomina como dictadura van a ser directamente expropiadas. El proceso ya comenzó en España y países como Argentina, Brasil, Paraguay y Chile ya están con una alerta de los organismos de seguridad y también de la propia Iglesia Católica. Esto no es oficial, esto no lo pueden hacer oficial porque si no los fieles entrarían en pánico. Pero queridos amigos, la persecución ya ha comenzado. La iglesia chilena ha sido considerada parte de la destrucción de la fe en Chile y traidora a los preceptos de la religión por otras iglesias de la región. Esto no es un trascendido oficial ni que estas declaraciones se hagan oficiales. Estas declaraciones se las han hecho a este comunicador miembros de la Iglesia Católica, de los cuales me reservo la fuente. En España, Podemos, el partido socio del Frente Amplio que vino a dar cátedra durante décadas a Chile y que es financiado por Venezuela, reclama una expropiación masiva de todos, absolutamente todos los bienes de la Iglesia considerados por ellos de interés cultural. En Latinoamérica, bienes culturales. De hecho, reclaman al presidente socialista Sánchez que haga los cambios legislativos que necesite, pero que los bienes del patrimonio histórico español, según ellos, declarados de interés cultural, deben quedar afectados a las administraciones públicas. En Chile, las iglesias que estén construidas en terrenos estatales deberán ser expropiadas y ser entregadas al Estado para la construcción de viviendas sociales que serán arrendadas a precios populares. En España, Podemos exige también presentar al Congreso de los Diputados, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, la denuncia y derogación de los acuerdos con la Santa Sede del año 1976 y 1979, así como los existentes con las confesiones minoritarias. Igualmente, presentar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley orgánica de libertad de conciencia, ¿les parece conocido esto?, que garantice la laicidad del Estado. Parece un guión repetido, ¿no? Lo escuchamos en Chile. Y la libertad de conciencia de las personas, independientemente de sus convicciones, que se recabe de los registros de la propiedad
el listado y notas simples de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en cualquiera de sus denominaciones desde 1946 hasta 1998 que hayan sido inscritos al amparo del artículo 205 de la ley hipotecaria vigente en este periodo. Y por último, hacer las modificaciones legislativas oportunas para retrotraer los bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia mediante el privilegio de inscribir en el registro de la propiedad a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. En Chile vienen a expropiar, y para eso vino Pablo Iglesias y todos los referentes de Podemos a entregar el manual venido desde Venezuela. En Chile, este gobierno va a comenzar a expropiar todos los bienes que la Iglesia Católica haya inscrito entre los años 1973 a 1989, ya que los consideran ilegales y que fueron hechos bajo dictadura. Para los que son católicos, recuerden lo que Jesús dijo. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15, 20. Piensa en lo que dijo Pedro, porque ustedes han sido llamados para este propósito, ya que Jesucristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para seguir sus pasos. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Entonces, Pablo nos dijo, a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Timoteo 3, 12. Jesús dice entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Jesús dice, esos días serán un tiempo de tribulación como nos ha ocurrido desde el comienzo de la creación. Jesús dice, pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Pero cómo sucederá esto? En el punto más bajo de la semana 70 de Daniel, el anticristo se revelará, y habiendo tomado el control del mundo, entonces desatará una gran persecución. Primero, contra los judíos, y después, contra los cristianos. Pero no solo serán los funcionarios de gobierno que persiguen a los cristianos, sino también los antiguos compañeros de la iglesia que vienen tras ellos. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Pero en mi opinión, lo peor será cuando y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Marcos 13, 12. El diablo estará despertando este gran odio hacia el pueblo de Dios y por lo tanto los incrédulos, engañados, van a ir tras cristianos inocentes, oponiéndose a ellos y tratando de matarlos. Este definitivamente será el momento más difícil para los cristianos en esta tierra. Apocalipsis 13:7 nos advierte: se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sé que esto no es un mensaje que nos hace sentir bien, pero tengo que decir la verdad. La iglesia será perseguida en gran medida antes de la venida de Cristo, pero venceremos. Entonces, ¿cómo debemos pensar acerca de la persecución y el sufrimiento? Sé que Dios es soberano y te protegerá, dice Romanos 8, 28, 39 al 2. Recuerda la instrucción de Pedro. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Pedro 4, 19, 13. Compartan el Evangelio como dijo Jesús. Ellos te ponen las manos encima y te persiguen. Dará lugar a una oportunidad para su testimonio. Lucas 21, 13 al 4. Considerad pues
a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Hebreos 12, 13 al 5, Jesús nos dijo, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, 10 al 6 escribió Pablo, Dios te mantendrá fuerte hasta el fin, para que seas inocente en el día de nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo dijo, saber cuál es la esperanza de su vocación, Efesios 1:18, y recuerden la promesa de Jesús. Bienaventurados los que han sido perseguidos por el bien de la justicia, regocijaos y alegraos por vuestra recompensa en el cielo es grande. Hablando con una fuente eclesiástica el día de hoy, me explicaba y me decía directamente, Pablo, esto ya está escrito. Esto está pasando nuevamente. No hay que ser creyente y solamente hay que leer la Biblia como un libro histórico para darse cuenta que este proceso de persecución contra la Iglesia Católica se ha desarrollado durante todos los siglos. Y no solo contra la Iglesia Católica, sino que también contra los judíos. Este proceso de persecución contra las iglesias monoteístas que tienen un solo Dios ha sido realizado en innumerables oportunidades. Y en innumerables oportunidades hemos vencido, me decía esta fuente eclesiástica. La diferencia es que durante todos los procesos de Apocalipsis, el proceso es el mismo, pero los métodos son completamente distintos porque la humanidad va avanzando. Estos son procesos que se repiten cada 50, cada 100, cada 150 o cada 200 años. Pero siempre es el mismo proceso. La historia se repite, me decía esta fuente eclesiástica. Y me decía, gracias a Dios, en este tiempo también hay personas como ustedes, los no católicos, o sea, los católicos bautizados, que no son acérrimos creyentes, pero que sí creen en Dios, porque ustedes están ayudando al mundo a permanecer en libertad. Creer o reventar, queridos amigos, esto es un hecho que va a venir, esto es algo que va a pasar, ya empezó en España, continuará en Iberoamérica y definitivamente somos muchos los llamados a despertar a otros y seremos muchos los perseguidos, como ya lo estamos siendo ahora. Ya saben que donando pueden ayudar a esta batalla cultural contra el marxismo totalitario en Chile. Sus aportes económicos libres y voluntarios los pueden hacer de cualquier manera, a través de la cuenta RUT, que están los datos acá abajo, a través del link de pago fácil, también a través del link de PayPal, a través de Patreon o a través de MoneyGram. Desde ya estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, los que aportan voluntaria y económicamente a este canal, y también a los que nos entregan información, como lo hicieron hoy desde Europa, esta información de la inminente expropiación de las iglesias en España. Nos alertaron y pudimos trabajar parte de la tarde en confirmar esta información con 3 fuentes distintas y poder ponerla a disposición de ustedes. Desde ya, muchas gracias a cada uno de ustedes, a los que entregaron esta información y también a los que aportaron. Si no puedes aportar, no te preocupes, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video y comenta. Es sumamente importante que des likes para que más personas, cristianos muy creyentes, cristianos que no son creyentes, cristianos conversos, cristianos alejados, católicos, apostólicos y romanos y judíos, sepan que empezó el tiempo ya, definitivamente, a través de los medios, en que comenzamos a ser perseguidos. Hasta el próximo video.